presentar a los cuatro protagonistas de esta historia que son Jordi, Chris, Teddy y Vero de la película Stand By Me, Cuenta Conmigo. Esta historia es de este grupo de amigos que cada quien lidia con una situación diferente, pero entre ellos encontraron un tipo de consuelo, un tipo de, de estímulo entre ellos. Y pues quiero empezar primeramente. Jordi lidia con la muerte de su hermano y le afectó tanto a la familia que empezó a recibir poco afecto de sus padres, ¿saben? Ahí sufre una baja autoestima porque él busca constantemente un reconocimiento por parte de su familia. Como ya decía, su hermano falleció y en el momento que esto pasó, lo debilitó mucho en ese sentido. Según el libro de Papalia, esa ausencia de refuerzo positivo afecta directamente la valoración personal como que tienes como persona. Su imagen, su autoconcepto, que justamente ya sabemos que es la imagen que tú tienes de tú mismo, mejora cuando recibes constantemente esta validación, ¿saben? En el caso de Jordi, cuando recibía esa valoración de Chris, era cuando su autoconcepto mejoraba. En un punto importante debemos tocar con Jordi, vamos a irnos a la laboriosidad versus la inferioridad, que es de Erikson. Aquí papá le explica que en esta etapa que es niñez media, ellos se encuentran, bueno, en la película se encuentran en esta etapa que va de los 13, 14 años. Los niños es cuando empiezan a desarrollar un sentido de competencia o en su defecto sentimientos de inferioridad. Eso quiere decir que se empiezan a sentir menos, entre otras cosas, ¿saben? Jordi desarrolló habilidades conectivas y creatividad. Esa es su competencia. Sin embargo, su inferioridad, el fracaso, es como que justamente Jordi no se veía bien a sí mismo, su autoconcepto no era el mejor de todos y solamente buscaba aprobación y aprobación. Y por ejemplo, Chris, su autoconcepto está muy influenciado por ser etiquetado por la sociedad. Aquí Papalia menciona en el libro que las expectativas sociales pueden afectar la identidad. Ya te empiezan a etiquetar y es lo que vives y es lo que tienes. Tú sientes que eso es lo que tienes que aparentar. Chris internaliza la idea de que tiene que ser problemático, aunque no lo es. O sea, está fingiendo algo que no es. Y, por ejemplo, Chris, vamos de nuevo a la laboriosidad versus la inferioridad. Chris tiene competencia de liderazgo y toma las decisiones del grupo. Lamentablemente esto que sientes por la presión social es su fracaso, es su inferioridad y es lo que va desarrollando poco a poco. Y claramente Chris vive en un entorno disfuncional. Papalia me señala que el duelo en la niñez impacta la autoestima, como justo Jordi, como ya hablamos en el principio, es el claro ejemplo de eso. Y justo como sabemos, Chris lucha contra la mala reputación que tiene su familia. Él justamente quiere aparentar que es malo, pero no lo es. Entonces, justo como mencionábamos, es eso. Pero ya nos vamos al punto de grupo de pares y amistad. Aquí, en el momento en el que ellos entraron a la niñez media, los amigos, tus relaciones sociales empiezan a ser una parte muy fundamental de tu círculo. Tú como persona, Papalia lo menciona, los amigos son fundamentales para el desarrollo social. Aquí la lealtad del grupo, que son de ellos, fue un reforzador enorme para todos. O sea, cada quien tenía un problema. Me fui primero con Gordy y con Chris porque eran de los principales que yo quería hablar, pero también tenemos a Teddy, que enfrenta secuelas
severas del abuso de su padre, ¿saben? Él ya por personalidad se nota agresivo, pero es porque lo aprendió, pues porque lo vio de su padre. Y justo como decía Palia, tú imitas lo que ves, y más si viene de personas cercanas como lo es su papá. Entonces, eh, pero con ellos era diferente. Y por ejemplo, Vern muestra mucha inseguridad y miedo constante. Pero volvemos a lo mismo. La lealtad que se tienen ellos como grupo, el grupo funciona como red de apoyo emocional entre todos. O sea, aquí es de que ellos son marginados por la sociedad. Claramente, como Papalia menciona en el libro, esto puede afectar severamente la autoestima en etapas futuras, ¿saben? Pero no, dice, los amigos ayudan a desarrollar identidad y habilidades sociales, lo cual se ve claramente en el grupo y lo vemos hoy en día. Entonces, lo que es malo, hubo agresión y violencia entre pares, sí, porque el grupo se llegó a pelear, ¿saben? En el momento en el que no encontraban lo que buscaban, empezó a haber discusiones. Entonces, se distingue entre agresión instrumental y hostil, como por ejemplo, o sea, los adolescentes en esa edad representan agresión hostil, intimidación, justamente. Teddy, que como les decía, él sufría mucho abuso por parte de su padre, muestra agresión como respuesta, o sea, golpes que es la solución. La violencia refleja contextos familiares y sociales adversos. Volvemos a lo mismo. En el momento en el que, bueno, la familia es tu primer círculo social, y de ahí viene todo, de ahí se aprende todo. Entonces, justamente el aprendizaje por imitación se ve muy reforzado, por ejemplo, lo que es Teddy. Pero, o sea, hay resiliencia, ¿saben? Y factores protectores. Aquí entra mucho la amistad significativa. Hay apoyo emocional entre ellos. O sea, pueden que hayan peleado, sí, pero hubo apoyo entre ellos. Hubo una reflexión por parte de Jordi y Chris. Y se sentían pertenecidos porque era se sentían pertenecidos porque era su grupo, su forma de escapar de la realidad. Y creo que ya no queda más que decir. Retomando lo que dijo Sofía, la verdad es que me parece muy interesante cómo el libro nos describe la tercera infancia como una etapa de las más tranquilas. Pero al momento en el que vimos la película es todo lo contrario. Para Jordi, Chris, Teddy y Ben no hay ni un poquito de calma. Más bien están viviendo situaciones muy fuertes para su edad que ni siquiera nosotras sabíamos cómo sobrellevarlas. Por ejemplo, cuando hablamos del autoconcepto, el libro nos dice que en esta etapa los niños empiezan a tener una idea más completa de quiénes son. Y creo que Jordi es un claro ejemplo de esto. Él no solo ve como el hijo ignorado de su familia, sino también empieza a reconocer como alguien con talento para escribir. Es como si poco a poco fuera armando su identidad, y eso es súper importante en su desarrollo. Sí, exactamente. Como dijo Sophie, esta construcción de la identidad también se relaciona con la etapa de laborosidad versus inferioridad propuesta por Edison. En el libro se explica que durante esta fase los niños necesitan desarrollar habilidades que sean valoradas por su entorno para sentirse capaces y competentes. En este caso, Chris Chambers enfrenta un fuerte sentimiento de inferioridad que proviene de un contexto familiar, ya que ha interiorizado la idea de ser un delincuente.
debido a cómo lo percibe la gente del pueblo. Una escena clave es cuando habla sobre el dinero robado, que en realidad sí devolvió y cómo nadie confiaba en él. Sin embargo, su laboriosidad se refleja a lo largo del viaje, donde busca probar que puede asumir el rol de líder y protector, intentando alcanzar ese reconocimiento que le ha permitido construir un sentido de competencia. Pues a mí me gustaría conectar esto con la familia. Papalia señala que en esta etapa de control de la conducta pasa de los padres al niño un proceso llamado corregulación. En la película vemos una falla pues total de este proceso. Los padres están más sumidos en el duelo del hermano, que pues los ha llevado a una negligencia emocional. Y pues el padre de Teddy muestra un estilo de crianza abusivo que ha dejado secuelas tanto físicas como emocionales. Y pues la falta de supervisión es tan extrema que los niños desaparecen por 2 días sin que nadie lo note. Cuando pues sí van en busca del cuerpo del niño, pues nadie se da cuenta. Y pues sí, ¿no? Lo cual lo contradice el ambiente de apoyo que el libro describe como ideal para el desarrollo psicosocial. Y justo esta falla familiar es lo que le da tanto peso al grupo de pares. El texto dice que los compañeros adquieren una importancia central, ya que ayudan a los niños a aprender a llevarse bien en sociedad y ofreciendo un sentido de pertenencia. Esto pues ya lo mencionaba más Sophie, pero pues lo quería recalcar. Para estos 4 niños, el grupo no es solo un lugar en el que van a jugar y ya, sino más bien se interpreta como un refugio a todas estas problemáticas que están teniendo y les aporta un sentido de protección. El libro menciona que la amistad en estas terceras infancias se ve más, más bien se vuelve más profunda y más estable, basándose en la confianza mutua. La relación que tiene Chris y Gordy es el ejemplo más puro de cómo una amistad íntima favorece la resiliencia frente a los conflictos familiares. También algo que creo que es importante recalcar es que no hay que idealizar el grupo de amigos, porque así como muchas veces puede ser un apoyo, también puede tener aspectos negativos, como en el libro se nos menciona la agresión, y en la película lo vemos muy claro con la banda de Asi. Ellos representan ese tipo como de violencia que no es solo un juego, sino lo que realmente buscan es lastimar, que prácticamente es bullying, donde usan el miedo y la fuerza para imponerse, y eso afecta mucho a los niños, porque no solo están lidiando con sus propios problemas familiares, sino también con este tipo de amenazas externas, que de muchas maneras solamente está reforzando sus inseguridades y miedos. En cuanto a la agresión, en el capítulo 10 se señala que el entorno familiar juega un papel clave en la forma en que los niños comprenden y reaccionan ante la violencia. En el caso de Teddy, presenta dificultades en la regulación emocional, ya que ha perdido y reducido los comportamientos de su padre. Cuando se altera en las vías del tren, se observa que no ha logrado controlar sus impulsos, lo cual el texto relaciona con niños que han vivido situaciones de maltrato o que crecen en contextos familiares con altos niveles de estrés. Pues otro punto vital es que Bern suele ser el niño rechazado o pues sí, ¿no? La burla en su grupo de amigos, y pues como bien lo hemos mencionado anteriormente en clases, pues de cierta manera también le puede afectar el autoestima. Pues más sin en cambio la lealtad del grupo lo protege. En el libro pues dice que al tener al menos un amigo cercano puede compensar la falta de popularidad general. En su caso, ser parte de los 4 es lo que mantiene su salud mental estable a pesar de sus miedos constantes.
Para ir como que cerrando ya, me gustaría enfatizar un poco más sobre la resiliencia. El libro la define como la capacidad de recuperarse de la adversidad. Gordy tiene varios factores de riesgo como la pobreza emocional en casa y la pérdida de su hermano, que esto se interpreta como un duelo y pues tiene esta como herida aún, pero también tiene factores protectores como su inteligencia narrativa. Esto es un talento pues realmente valorado. Y el apoyo incondicional de Chris. Al final, cuando Gordy logra enfrentar a Ace, vemos un cambio en su autoestima. Ya no se define por el rechazo de su padre, sino por su propia valentía y competencia. Y para concluir, creo que algún mensaje que nos deja muy claro la película es la resiliencia que tuvo cada uno de sus personajes, como Georgie, que a pesar de todo lo vivido con la pérdida de su hermano y el rechazo de sus padres, logra salir adelante, en parte gracias a su amistad por Chris y su propio talento. Al final, cuando enfrentan a Ice, se nota el cambio en él. Ya no es el niño inseguro que dependía de la aprobación de su papá, sino alguien que empieza a confiar en sí mismo. Y justo aquí se conecta muy bien con la etapa de Erikson, en la etapa de laboriosidad versus inferioridad. Durante esta etapa, los niños necesitan sentirse capaces de reconocer que pueden lograr cosas por sí mismos. Si lo logran, desarrollan un sentido de competencia, y si no, pueden quedarse con un sentimiento de inferioridad hacia los demás. En el caso de Jordi, en este momento representa un avance hacia la laboriosidad, porque empieza a verse como alguien valioso y capaz, no solo como el hijo ignorado de un principio, y creo que eso refleja muy bien lo que nos dice el libro, que lo que se construye en esta etapa puede influir muchísimo en cómo van a enfrentar su adolescencia.